Muy, pero muy buenas tardes a todos y todas las estudiantes que se conectan en este momento a nuestro curso de antropología titulado Aproximación a la etnografía. Mi nombre es Adriana Parada Ramírez y les estaré acompañando durante esta sesión. Vamos a empezar entonces. Entonces, antes de empezar con esta pequeña conferencia, vamos a ver qué temas vamos a tocar. Entonces, en primer momento les voy a dar la bienvenida. Vamos a hablar de cuál es el propósito que quiero que ustedes se lleven de acá. Vamos a ver con qué saberes previos ustedes llegan. Voy a ampliar entonces aquí el desarrollo, todo el desarrollo teórico de la antropología y por qué se relaciona con la etnografía. Vamos a hacer una actividad de aprendizaje colaborativo, cerramos con la evaluación, las conclusiones y las referencias bibliográficas por último. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio a la bienvenida. Entonces, en la bienvenida les traje este bello cuento de Jorge Luis Borges, titulado El etnógrafo. Entonces dice así: en la ciudad sintió la nostalgia de aquellas tardes iniciales de la pradera en que había sentido hace tiempo la nostalgia de la ciudad. Se encaminó al despacho del profesor y le dijo que sabía el secreto y que había resuelto no publicarlo. ¿Lo ata su juramento?, preguntó el otro. No, es esa mi razón, dijo Murdoch. En las lejanías aprendí algo que no puedo decir. ¿Acaso el idioma inglés es insuficiente?, observaría el otro. Nada de eso, señora. Ahora que poseo el secreto, podría enunciarlo de 100 modos distintos y aún contradictorios. No sé muy bien cómo decirle que el secreto es precioso y que ahora la ciencia, nuestra ciencia, me parece una mera frivolidad, agregó al cabo de una pausa. El secreto, por lo demás, no vale lo que valen los caminos que me condujeron a él. Esos caminos hay que andarlos. Y con esta última frase nos vamos un poco alineando a cuál es el papel del etnógrafo y cómo todo esto hace parte de la etnografía. De esta manera, entonces, ¿qué quiero que aprendan en este curso? ¿Qué quiero que nos llevemos durante estos minutos? Quiero que comprendamos las principales características de la etnografía dentro del contexto de la disciplina antropológica. En este sentido, antes de seguir con la actividad y con la presentación, vamos a ver qué es eso de la etnografía, qué es eso de la antropología y con qué saberes previos ustedes llegan. Para esta oportunidad, entonces tengo preparado esta actividad donde hay algunas definiciones y nos conectan con unas palabras claves para los disciplinas y para los estudios antropológicos. Entonces, demos inicio. Estudio del hombre. ¿Creen que podrá ser el estudio del hombre, el relativismo, la etnografía, la antropología, la endoculturación, los antropólogos, el etnocentrismo, la cultura? Recordemos que el estudio del hombre es la antropología. La antropología deriva de la palabra antropos, que significa hombre, y logía, estudio. Vamos con la siguiente. Actitud que busca imponer la cultura y costumbres propias por encima del resto. ¿A qué podremos llevar eso? ¿Qué nos relaciona a eso? Recuerden que es eh, el etnocentrismo, que es esa actitud que busca imponer la cultura sobre otras. El método de estudio de la antropología, ¿cuál será ese método de estudio de la antropología? Recordemos que el método de estudio de la antropología es la etnografía y ahí quiero que nos quedemos para continuar hablando de la etnografía. Entonces, antes de hablar de esta etnografía, es necesario y fundamental contextualizar cómo nace la antropología como disciplina. Y recordemos que la antropología nace de un contexto de dominación colonial como una disciplina eurocéntrica. ¿Qué quiere decir una disciplina eurocéntrica? Una disciplina donde Europa es el centro del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué se buscaba? Comprender a esos otros lejanos y distantes. ¿A quiénes llamamos esos otros lejanos y distantes? A grupos indígenas, grupos afros que están fuera del centro, ¿sí? Sino que se encuentran en las periferias. Entonces es así como la actitud etnocentrista, ¿cierto?
hizo que esos otros que estaban allá en la periferia empezáramos a verlos desde una mirada un poco exótica, una mirada un poco incomprensible, quiénes son ellos, esa cultura que tienen ellos es distinta, las prácticas culturales son distintas, se empezaron a ver esos salvajes, ¿no? Que había que ir a investigar esos salvajes, porque eran irracionales, porque eran intraducibles. Entonces es allí donde surge la etnografía como ese método para poder hacer una descripción de esos pueblos. En este sentido, entonces, ¿qué es la etnografía? Entonces devolvámonos un poco a la raíz etimológica de la palabra y podemos decir que la etnografía deriva de las raíces griegas, etnos, que significa pueblo, y grafo, que significa escritura, entonces significaría una escritura o descripción de los pueblos o gentes. Antes de seguir, vamos a escuchar un poquito de la historia de la etnografía y continuamos con la presentación. La investigación etnográfica o etnografía es una disciplina de las ciencias sociales que utiliza el método de investigación cualitativa para describir de forma sistemática la cultura de los distintos grupos humanos. Tuvo su origen en las observaciones que realizaban los viajeros para conocer otras culturas. Por ejemplo, la invaluable historia de Heródoto del siglo V a.C. o los viajes de Marco Polo del siglo XIII. Sin embargo, el estudio sistemático de los grupos humanos para saber y conocer sus sistemas de creencias y de organización comenzó en el siglo XVIII, cuando August Klockser acuñó el término para referirse al estudio de los pueblos y las naciones, y estuvo ligada en sus comienzos a la medicina y a los folcloristas, e impulsada por las expansiones colonialistas, es decir, no tuvo un carácter científico en sus orígenes. El comienzo como ciencia fue a comienzos del siglo XX, con el antropólogo Bronislaw Malinowski. Y vamos a detenerlos aquí porque este personaje es sumamente importante para la antropología. ¿Quién es Malinowski? Entonces es de Cracovia, Polonia, nace el 7 de abril del 84, se educa en la académica, entonces es doctor en filosofía, física, matemáticas, es profesor de la Escuela de Economía en Londres, donde se doctoró en ciencia en el año de 1916. Y en una de sus pesquisas investigativas se encuentra este libro que es de suma importancia para él, que es La rama dorada de James Frazer. Ahí él inspira su trabajo para trasladarse a las Islas Trobriand, donde empieza sus primeros trabajos de campo en Nueva Guinea, en el suroeste del Pacífico, en el año de 1913 a 1915. En este sentido, toda la descripción que él empezó a realizar de este lugar del mundo lo materializa en este libro, que es un libro insignia para la antropología y para los antropólogos, que es el libro Los Argonautas del Pacífico Occidental, que fue escrito en el año de 1922 y se considera como esas obras fundamentales, importantes que deben leer los antropólogos y que deben inspirar a los antropólogos de alguna manera. Es allí donde Malinowski nos dice, bueno, la etnografía pues consiste en ser como en una descripción detallada de una comunidad durante un tiempo específico, ¿cierto? Pero el objetivo final de esto es comprender el punto de vista del nativo, su relación con la vida y entender su visión del mundo, ¿sí? En este sentido, Malinowski nos plantea unos pequeños lineamientos para hacer etnografía. Entonces, el primer punto es estar ahí o realizar trabajo de campo, es decir, tener una convivencia prolongada con los nativos. El segundo punto dice, bueno, hay que aprender una lengua porque es que la lengua le permite a usted entender las costumbres y ritos de modo de vida de manera diferente hacia un traductor constantemente le está haciendo la traducción, entonces él se sumerge dentro de la cultura, pone su casa allí, ¿cierto? Y entonces dice, bueno, es muy importante aprender la lengua de la comunidad para poder comunicarme y poder desentrañar un poquito todos los significados y simbología que hay allí.
Luego nos dice, bueno, es muy importante eh, lo que se dice, lo que las personas dicen, pero también es muy importante lo que hacen, ¿cierto? Entonces él dice, bueno, una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que se dice que se hace. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno está haciendo trabajo de campo etnográfico. Y por último dice, fundamental, hay que llevar un diario de campo porque el diario de campo le permite al etnógrafo realizar un registro minucioso de su estadía en campo. Hoy en día, digamos que si bien Malinowski puede ser considerado como un padre de la etnografía, ya vimos en la historia que la etnografía pues inició un poco antes con los viajeros, sí, pero hoy en día también en este largo tiempo pues también se le ha dado unos nuevos usos. Entonces, ¿qué podríamos decir respecto a eso? Que hoy en día la etnografía no solamente se utilizaba para los antropólogos, ni se centra únicamente en los estudios de las comunidades indígenas, ya abrió su panorama para estudios de marketing, la moda utiliza mucha etnografía, también la arquitectura, muy gran cantidad de otras profesiones están utilizando, recurren a la etnografía para adelantar sus estudios. Y es allí donde quiero preguntarles, desde su profesión, desde lo que están estudiando, desde lo que ya hemos visto en la etnografía, ¿ustedes cómo creen que pueden aplicar la etnografía para su vida y su profesión? Les dejo esa pregunta para continuar con nuestra presentación. Vamos entonces así a realizar una actividad de aprendizaje colaborativo, es un pequeño ejercicio etnográfico si se quiere llamar de alguna manera, y lo que busca es que cada uno de ustedes va a elegir una fotografía que evoque algún recuerdo, le vamos a poner algún título, yo por ejemplo le coloco este que es mi niñez y empiezo a hacer una descripción en la casa de mi abuela en el año de 1990, en la ciudad de Bogotá y empiezo a hacer mi escrito, ¿cierto? Cuando tenga ya mi escrito, voy a subir esa fotografía. Aquí yo tengo una que es muy importante para mí, subo mi fotografía y con ella voy entonces a comentar las fotografías de los demás con preguntas. Puedo hacer alguna pregunta. ¿Cómo eran, por ejemplo, en esa época las calles de la ciudad de Bogotá? ¿Sí? ¿Te recuerdas tú, por ejemplo? Y ahí vamos a publicar esta mención y vamos a ir recopilando varias fotos con varias descripciones. Ese es el primer ejercicio que vamos a hacer y vamos a ir nutriendo los ejercicios de los compañeros. Posteriormente vamos a ir a la evaluación. En la evaluación tenemos algunas preguntas, algunas son de verdadero o falso, otras son de pregunta múltiple. Les voy a mostrar algunas, entonces que esto es la antropología, si es verdadero o falso, que la etnografía proviene del etos y grafo, ahí vamos a realizar esta pequeña evaluación para evaluar lo aprendido, para mirar qué aprendimos. Conclusiones de esta presentación. Entonces, ¿qué es un estudio etnográfico? Se interesa por qué, por lo que la gente hace, como los significados que estas prácticas adquieren, es decir, la perspectiva de la gente, lo que hace la gente y qué significado le da la gente sobre eso. Segundo, la etnografía entonces busca una descripción, una comprensión densa y contextual de un escenario concreto, desde el cual se establecen conexiones con otras realidades. Para finalizar, presento las referencias bibliográficas, dos textos insignias. El primero es Fabuloso de Eduardo Restrepo y el último es de la señora Rosana Guber. Muchísimas gracias por su atención.